¿Alguna vez te has preguntado qué es el Cantar del Mío Cid? Pues supongo que era una de esas obras aburridísimas que contaban en la época antigua y que nadie entendía ni pío de qué se trataba, solo las personas raras y anticuadas. ¿Crees que es correcto tu punto de vista? Estoy segura de que es un gran error. Es más, si no fuera de tanta importancia el Cantar del Mío Cid, entonces ni siquiera se hablaría de este. Ya que dentro de la literatura medieval, el Cantar del Mío Cid es una de las obras más resaltantes en este aspecto, en la cual las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar son la esencia que dan e interesa a esta obra. Sin embargo, ¿te has preguntado por qué la obra se llama El Cantar del Mío Cid? Esta y muchas curiosidades las describiremos en El Cantar del Mío Cid. Análisis literario. En su género literario, este pertenece al lírico, poesía épica, en el cual se presentan hazañas de héroes en un contexto en las que hayan sobresalido. En otras palabras, son acontecimientos que sobresalen de un personaje. Estos acontecimientos se pueden dar de manera ficticia o legendaria. Cuando nos referimos a ficticia, nos estamos relacionando con seres que son imaginarios y que no pertenecen a este mundo. Sin embargo, las legendarias son las que se vive en carne propia. Su especie literaria pertenece a la epopeya. La epopeya se puede brindar a través de versos y prosa. Estos consisten en poemas que narran las aventuras de un héroe o de un pueblo, mezclando historias y leyendas. En otras palabras, esta narración puede llevar una combinación entre sucesos que fueron reales y otros imaginarios, como las leyendas. Las leyendas no tienen una definición exacta, pero sí se brindan evidencias que fueron en vida real. Quizás todavía tienes algunas dudas. Para ello responderemos la pregunta del millón. ¿Por qué se llama la obra El Cantar del Mío Cid? Para responder esta pregunta, dividamos la obra en dos partes, el Cantar y del Mío Cid. Se llamaba Cantar ya que en aquellos tiempos las historias como obras literarias se transmitían de manera oral, a través del canto que en lugar de escritas. Y de Mío Cid, ya que los moros, quienes eran los enemigos en aquellos tiempos de los cristianos, apodaron con Mío Cid, que proviene del árabe, que significa mi señor, a Rodrigo Díaz de Vivar, o incluso hombres fuertes y valerosos. El tiempo en que se desarrolla esta obra se da en la Edad Media, que comienza en el siglo V. La vida del personaje comienza en el siglo XI, 1043 a 1099, la finalización de la Edad Media en el siglo XV en el descubrimiento de América, año 1492. Existen características muy importantes que se desarrollan dentro de la época medieval en la literatura. Los aspectos más importantes fueron los mésteres. En la literatura religiosa se brinda el méster de clerecía y en la literatura prófana el méster de juglaría. Un dato importante es que un méster era un oficio en aquellos tiempos, pero hoy nos envasaremos al méster de juglaría que pertenece a la literatura prófana. Los juglares eran aquellos poetas muy populares quienes tenían el trabajo de cantar los cantares de gesta, dentro de los cantares de gesta, cuyo contenido se basaba en la épica, en las hazañas de personas valientes consideradas como héroes. Uno de los cantares de gesta más importantes fue el Cantar del Mío Cid, pero no es el único de los más destacados, como por ejemplo Amadís de Gaula, Cantar de Roldán, el Cantar de los Nubelungos, Cuentos de Canterbury, etc. Se dice que el Cantar del Mío Cid fue compuesto a inicios del siglo XIII. Y la pregunta del millón es, ¿quién fue su autor? Pues al igual que todos los cantares de gesta, el autor es anónimo. Sin embargo, algunos estudios piensan que el autor fue Per Abad, un copista que recopiló los 3730 versos en el año 1207, los cuales estos 3730 versos conforman a la estructura de la obra. Ahora, dentro de las características más importantes de la obra se encuentra el realismo, el nacionalismo y la figura de héroe como modelo. En el realismo, al igual que los lugares y personajes son reales cuyo contexto es en España. Quiere decir que no involucra personajes ficticios como dragones o hechiceros. ¿Y de qué manera está presente el nacionalismo? Buena pregunta. El nacionalismo es aquella característica en la cual el Mío Cid tiene un gran amor por su patria, donde expulsa a los moros quienes invadieron las tierras de España. Y la última característica de héroe como modelo, a la persona que se debería imitar por sus buenas cualidades. Este distinguido caballero, llamado Rodrigo Díaz de Vivar, no era un príncipe como en los cuentos de hadas, sino un héroe muy destacado por su valentía y amor por su patria, al igual que su honor.
además de ser un padre ejemplar, un gran esposo, un líder bondadoso y un vasallo fiel ante su rey. Vaya que sí merecía un gran reconocimiento. Y si te preguntaras cuál era el tema principal en la obra del Cantar de Mio Cid, la respuesta es la pérdida y recuperación del honor de Mio Cid. Pero, ¿por qué el honor era algo tan importante en la época medieval y qué significaba? El honor tenía un doble significado, tanto como en la dimensión material, que era por la posesión de tierras y riquezas, en las cuales recordemos que el que tenía mayor riquezas tenía mayor poder, mientras que en la dimensión abstracta se basaba en el punto de vista en cómo las personas te veían y te reconocían. Dentro de los personajes principales podemos encontrar a Rodrigo Díaz de Vivar como Mio Cid, un hombre muy valiente y reconocido, al rey Alfonso VI, rey de León y Castilla, y a Minaya Álvar Fáñez, el mano derecha del Cid, quien era su primo hermano, acompañando al Cid en medio de su destierro. Y como personajes secundarios encontramos a el conde García Ordóñez, enemigo del Cid, Diego González y Fernando González, ambos infantes de Carrión, parientes del conde García, y Félix Muñoz, sobrino del Cid. También encontramos a doña Jimena Díaz, esposa del Cid y sobrina del rey Alfonso, doña Elvira y doña Sol, ambas siendo hijas del Cid, el abad don Sancho, quien fue encargado a cuidar a las hijas y esposa del Cid en su ausencia, y no olvidemos a los tres caballeros, los caballeros del Cid y los infantes de Navarra y Aragón. Dentro del margen de esa historia, este personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, resalta mucho en el ámbito histórico, al igual que legendario. La obra se divide en 3 cantares, entre ellas el destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y el cantar de la afrenta de Corpes. La obra comienza con el primer cantar, el destierro del Cid. En aquellos tiempos gobernaba el rey Fernando I, el cual tenía 3 hijos muy importantes, el rey Sancho, rey Alfonso VI y rey García, además de 2 hijas. Sin embargo, ellos serían herederos a las tierras más importantes de España, a las cuales otorga al rey Sancho Castilla, al rey Alfonso VI León y al rey García Galicia. Sin embargo, el rey Alfonso VI era el preferido de su padre, al cual le otorga el título de emperador de León. Mas, no todos estaban de acuerdo, ya que su hermano mayor, el rey Sancho, estaba indignado porque como su hermano menor recibiría tal título y en lugar de él. De pronto se le surgió una idea. El rey Sancho había generado un lazo de amistad con Mio Cid, el cual le sirvió como escudero del rey para tomar justicia ante su dignidad. El rey Sancho y el rey Alfonso habían coordinado en atacar y a invadir las tierras de su hermano, el rey García. Sin embargo, ahí no acaba el conflicto, ya que el rey Sancho traiciona a su hermano y lo destierra a la ciudad de Toledo, y así apoderarse de León. Sin embargo, el canto de victoria del rey Sancho no fue duradera, ya que murió en medio de una batalla. Al enterarse, el rey Alfonso decide retornar a León y tomar Castilla como posesión. Ahora que el rey Alfonso poseía Castilla, muchos ciudadanos no estuvieron de acuerdo que los gobierne un rey de León. El rey, al ver esto, decidió encargar a Mio Cid al pueblo, ya que él también era de Castilla. Además, el rey le dio al Cid por esposa a su sobrina, doña Jimena, con la cual el Cid contrajo matrimonio. El Cid amaba mucho a su esposa, por lo cual tuvieron 2 bellas hijas. Con el paso del tiempo, ellas crecieron, se llamaban doña Sol y doña Elvira. Un día, el rey ordenó al Cid cobrar unas parias o tributos a su servidor y al rey de Sevilla, Al-Mutamis. El Cid estaba sorprendido. Al llegar a Sevilla, el rey Al-Mutamis le comentó que el conde García Ordóñez venía en nombre del rey para saquear tierras y riqueza. ¿Cómo podría hacerle esto el rey si Al-Mutamis era su pechero y vasallo? El rey Al-Mutamis y el rey Al-Mudafar eran enemigos, por lo cual los condes respaldaban al rey Al-Mudafar. El rey Al-Mudafar decidió atacar al rey Al-Mutamis y quitarle todas sus tierras. El Mio Cid, estando allí presente, decide rogar al rey Al-Mudafar para evitar esta guerra contra el rey Al-Mutamis. Sin embargo, este no cedió, por lo cual Mio Cid decidió atacar a sus hombres. En aquel día se enfrentaron moros y cristianos, donde Mio Cid captura al conde García Ordóñez y le corta la barba, una gran ofensa en aquel tiempo, donde los moros lo llaman al Cid campeador. El rey
rey se sentía complacido con los tributos que había traído el Cid por parte del rey Al-Mutamid. Sin embargo, el conde García decide vengarse, ya que le tenía mucha envidia al Cid, engañando al rey con la excusa de que el mío Cid había cogido mayor cantidad de parias que las que había ofrecido al rey, mas en realidad él era inocente. Sin embargo, este chisme llegó hasta los oídos del rey, el cual proclamó un decreto del destierro del Cid en un plazo de 9 días. Mío Cid debía someterse a las órdenes del rey. Sin embargo, no se encontraba solo, ya que lo acompañaban muchos de sus parientes, como Minaya Álvar Fáñez, quien era un gran estratega militar. Era su primo hermano, además de sus vasallos. Cuando Mío Cid salió de Vivar, muchas personas, a pesar de que quisieron apoyarlo, no pudieron, porque el rey y su ira habían llegado hasta un punto en el que quitarían las tierras a aquellos que apoyaban a un traidor. Esto se enteró Cid a través de una niña. Sin embargo, uno de los burgueses llamado Martín Antolinez marcó la diferencia. Sin importar que perdiera o ganara, decide apoyar al Cid e incluso a obtener más recursos para sobrevivir en el viaje, engañando a Raquel y Vidas, dos cobradores con arcas decoradas de oro por fuera, pero por dentro que solamente había arena, los cuales cayeron en la trampa y le dieron 630 marcos. El Cid no podía llevarse en su destierro a su esposa ni a sus hijas, por lo cual las encargó al abad Don Sancho para que las atiendan en el monasterio. Sin embargo, la tristeza del Cid era tan grande que anhelaba ver a su familia, pero tuvo que continuar su camino. En una noche, en el campamento del Cid, el Cid tuvo un sueño muy inusual, en el cual el ángel Gabriel bajó y le dijo: «Escuchad, buen campeador, mientras vivas, todo te irá bien». Estas palabras conmovieron al Cid, y las cuales se cumplieron, ya que al reconquistar las tierras invadidas por los moros, no solamente obtiene fama ni riquezas, sino muchos seguidores, donde todos eran ricos, aun siendo de las clases más bajas, pero siempre llevando la mayor parte a su señor, el rey Alfonso. Pero este aún no lo perdonó. En una de sus victorias logra capturar al conde Ramón, pero siendo un líder justo, sigue siendo amable, hasta con sus enemigos. En esta batalla, el Cid obtiene la espada La Colada. Ganar tierras para el rey era una forma para volver a obtener su honor. Sin embargo, el rey aún no lo perdonó cuando envió los presentes por parte de su primo Minaya Álvar Fáñez. En el segundo cantar de las bodas de las hijas del Cid, el rey aún no se sentía complacido, por lo cual el Cid decidió recuperar su honor a través de la conquista de Valencia, una tierra muy importante que unificaba a todas las de España. Y al hacerlo, como el Cid amaba a Dios sobre todas las cosas, decide colocar la primera iglesia dirigida por el fray Jerónimo, enviando obsequios al rey por parte de Minaya Álvar Fáñez. Esta vez el rey aceptó su perdón y le concedió cualquier deseo a Mío Cid. Mío Cid anhelaba reencontrarse con su esposa e hijas. El rey lo concedió y se reencontraron en Valencia. Sin embargo, los Venenos de Carrión querían pedir por esposas a las hijas del Cid. Esto era algo muy sorprendente, ya que eran parientes de su enemigo, el conde García Ordóñez, pero el rey lo concedió. Mas Mío Cid no estaba de acuerdo, pero tampoco podía oponerse ante las órdenes de un rey. Fue cuando las hijas del Cid, Doña Sol y Doña Elvira, fueron tomadas por los infantes de Carrión, Diego y Fernando. ¿Y aquí acaba la historia? No me convence. No, la historia todavía no termina. En el tercer cantar de la afrenta de Corpes, los infantes de Carrión ahora vivían con el Cid, pero una noche el león que regalaron al Cid se soltó, y ellos, en lugar de actuar de manera valiente, decidieron correr cobardemente. Los infantes se sentían muy avergonzados porque la mayoría de la gente del Cid se burlaba de su cobardía, siendo estos de una clase muy alta. En uno de sus enfrentamientos entre el Cid y el rey Búcar de Marruecos, quien quería recuperar las tierras de Valencia, el Cid al final lo derrotó. Sin embargo, los infantes de Carrión, quienes también estaban ahí presentes, también se acobardaron en medio de la batalla. Los tres caballeros de Mío Cid se habían dado cuenta del acontecimiento. En esta batalla, Mío Cid obtuvo la espada tizona, elogiando a los infantes de Carrión. Sin embargo, la gente del Cid sabía perfectamente que ellos eran un par de cobardes. Esto indignó mucho a los infantes, quienes decidieron vengarse utilizando a las hijas del Cid, engañando a su suegro con mostrar las tierras que pertenecían a las hijas del Cid.
Como buen padre, decidió darle permiso a los infantes de Carrión para que sus hijas puedan ir a las tierras. Sin embargo, los infantes de Carrión no pensaban llevarse a las hijas del Cid a las tierras de Carrión, sino vengarse de toda la burla que habían pasado durante la convivencia con el Cid, por lo cual decidieron llevarlos al Robledal de Cortes para poder azotar inocentemente a las hijas del Cid. Rápidamente, los infantes de Carrión escaparon. Sin embargo, uno de los sobrinos de Mío Cid, quien era Félix Muñoz, tenía una gran corazonada que al seguir a los infantes de Carrión, vio a sus primas cómo estaban ahí, tiradas, maltratadas. Trató de apoyarlas hasta que recuperaron la conciencia. Este acontecimiento no se dejaría pasar por alto. Rápidamente le contó a su tío, Mío Cid, que los infantes de Carrión lo habían engañado. Cid estaba totalmente indignado. Una vez más había perdido su honor y sobre todo habían maltratado a lo más preciado en este mundo para él, sus hijas, por lo cual decidió comentárselo al rey para que tome justicia, ya que el rey fue el que pidió primeramente casar a las hijas, donde fueron juzgados por sus actos sobre el Cid. Se llama afrenta, ya que los infantes de Carrión fueron avergonzados por los caballeros del Cid. Cid, al recuperar las espadas, decidió entregársela una a Pedro Bermúdez y otra a Martín Antolinez. Finalmente, esta obra concluye con la pedida de mano por parte de los infantes de Aragón y Navarra de las hijas del Cid. Esta vez el Cid volvió a recuperar su honra y aún mucho más, ya que sus parientes serían gobernantes de España. Cid falleció en una Pascua del Pentecostés en el año 1099. Fue enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Sin embargo, aquellas hazañas, ya sean históricas o legendarias, aún permanecen en la memoria de muchas personas. Por lo cual, si el Cid pudo lograr tantas victorias como un ser humano, todos tenemos la capacidad de elevar nuestro honor y sobre todo mantenerlo. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.